Dios les bendiga en esta mañana de una manera sobrenatural. Amén. A todas las personas y hermanos a los cuales pueda llegar este video. Que la paz de Dios esté en tu corazón y quiero transmitirle desde el seno familiar aquí en la iglesia La Peña de Oret, hermano, pues quiero transmitirle que no esté angustiado, no esté estresado, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús todavía está con nosotros. Jesucristo todavía está bendiciendo a su iglesia, bendiciendo a su pueblo, tocando a los suyos. Y quiero transmitirle y decirle, levante su ánimo, mire hacia el cielo. Si usted mira en el ámbito humano, si usted pone sus ojos en lo horizontal y humano, va a haber muchos problemas. Una pandemia golpeando el mundo, dándole cumplimiento a la palabra profética más segura, que es la Biblia, hermano, ya que estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos, hermano, nos ha tocado vivir en tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo cabalmente como ella está escrita. Pero eso no quiere decir que ya el Señor nos abandonó, no, el Señor todavía está con nosotros. El Señor todavía quiere bendecirte. ¿Cuándo dicen amén a eso, verdad? Amén. Aleluya. Quiero decirte, hermano, que puedes todavía hoy recibir un llamado de parte del Señor. Pastor, ¿cómo? Si estamos aislados y todavía estamos en casa, todavía no podemos reunirnos, todavía no podemos salir a las calles, porque ciertamente afuera hay una peste destructora que está en estos momentos cobrando muchas vidas. Pero quiero decirte, el llamado de Dios para tu vida es algo específico, es algo especial y es algo único. Cuando Dios te llama es porque Él quiere que tú te prepares para algo que ha de venir. Amén. Y quiero decirte, este es el tiempo donde tú te vas a preparar para lo que viene después. Este es el tiempo donde ahora mismo puedes prepararte, escuchar y atender el llamado de Dios y prepararte para cuando Dios necesite de tu hacer, necesite de tu capacidad, o Dios necesite de tu ministerio, o necesite de lo que, por lo general, de lo que Él quiera que tú hagas. Por eso te digo en esta mañana, hay un llamado poderoso en la Biblia, es el llamado que el Señor Jesucristo le hace a un cobrador de impuestos en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 13, aleluya, al 17. Miren lo que la palabra del Señor nos da en esta mañana. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, dice la Biblia, y le dijo, sígueme. Levantándose, este hombre llamado Leví, nosotros sabemos que también se llama Mateo, este hombre se levantó y siguió al Señor Jesús, atendiendo al llamado que Jesús le había hecho. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con las manos o con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come, dice acá la palabra, él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. En otro pasaje dice, pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando usted ve todo lo que sucedió en esta escena, nos damos cuenta que precisamente este hombre recibe un llamado. Un llamado, hermano, que lo va a transportar de ser simplemente un publicano, cobrador de impuestos, enemigo de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos, los publicanos, eran judíos al servicio de Roma. En otras palabras, Roma los había contratado a esos judíos y los había puesto a cobrar los impuestos a la misma nación.
Y ellos se paraban o se sentaban a las entradas de los pueblos y a las entradas de los lugares más importantes para cobrar los impuestos a toda la nación de Israel. Y Israel los veía a ellos como traidores de la patria. Ahora, vemos a este hombre con estas características no muy buenas, con estas características un poco indeseables a la misma nación de Israel. No los querían. Vemos a este hombre siendo un cobrador de impuestos transportado. Lo vemos, es decir, Jesús lo va transportando de publicano a apóstol. Si usted logra visualizar un poquito lo que dice la Biblia, rápidamente podemos entrar en un contexto histórico donde vamos a debatir un poquito todo lo que sucede con este hombre, la actitud que este hombre tiene ante el llamado, cómo este hombre recibe el llamado, y es algo importante. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes recibir también ese llamado. Dios te puede estar llamando a algo importante. Este es el momento donde Dios puede estar tratando con tu vida. Creo que este es el tiempo donde usted va a ser dimensionado, va a ser trasladado, va a ser, hermano, traspuesto desde una condición pésima espiritualmente hablando a una condición, aleluya, de gloria espiritualmente hablando. Puede Dios transportarte desde lo más bajo a lo más alto hoy. Puede Dios sacarte desde lo más atrás de la fila a hacer la cabeza hoy. Puede Dios sacarte de lo peor de este mundo, hermano, a traerte a qué, a ser, ¿qué cosa? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que, aleluya, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te puede hoy convertir de una persona que sin conocimiento, sin vida espiritual, sin revelación de Dios, te puede traer a ser un profeta, te puede traer a ser alguien útil, un instrumento de gloria, de un perseguidor de la iglesia, a ser alguien que va a ir al frente de la iglesia. Recibe el llamado que Dios tiene para ti en esta mañana, porque va a venir un tiempo en el cual Dios va a necesitar de muchos instrumentos, de mucha gente. Cuando este tiempo termine, las iglesias van a ser colmadas de personas. ¿Por qué? Porque este tiempo de prueba, Dios está sacudiendo el mundo, Dios está sacudiendo la raza humana, Dios está sacudiendo la tierra, hermano querido, y mucha gente vendrá al conocimiento del Señor. Y cuando esas personas vengan al conocimiento de Dios, Dios va a necesitar de instrumentos que los guíen, de instrumentos que los direccionen, de gente, de hombres y mujeres, de adolescentes, de niños, gente que estén dispuestos, que hayan recibido el llamado y que se hayan dejado transicionar por el Espíritu Santo. Este es tu tiempo, hermano, para crecer y para madurar. Este hombre estaba sentado al banco de los tributos y Jesús pasó por aquel lugar y le dijo, sígueme. Simplemente vemos el llamado de Jesús. Mucha gente quería seguir a Cristo. Vemos a un joven rico que se acerca al Señor mientras que él iba de camino y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ni siquiera aquel muchacho quería seguir específicamente a Jesús. Simplemente él había logrado discernir que si él seguía a Jesús iba a ser salvo. No todas las personas que seguían a Jesús tenían esa revelación, pero este joven rico, él entendió que si él seguía a Jesús, él iba a ser salvo, porque Jesús lo iba a encaminar a la salvación. Y ahora llega y le hace una pregunta al mismo Jesús, buscando revelación de cómo podía ser salvo. Y llegó donde estaba Jesús y le dijo, mira, que el joven podía haber ido al sumo sacerdote, o podía haber ido a los fariseos, o podía haber ido a los escribas, o los intérpretes de la ley que habían en Jerusalén, hermano. Pero él optó por venir ¿a quién? A Jesús. Él vio en Jesús el camino a la salvación. Amén. Él vio a Jesús, el hombre de la revelación. Aleluya. El hombre que Dios había enviado. Y él se acercó a Cristo, hermano, con una disposición en el corazón tremenda, hermano, de ser salvo. Y le hace una pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, ya tú conoces los mandamientos. Eres judío. Los judíos desde temprana edad le enseñan los mandamientos. Dicho sea de paso, Dios mandó a Moisés que le dijera al pueblo que ellos tenían que escribir la ley en los dinteles de las puertas y en las casas y en las paredes. La ley que Jehová les había dado. ¿Para
¿Para qué? Los 10 mandamientos, para que aún los niños al ir creciendo supieran la ley, se la supieran de memoria, la entendieran, la interiorizaran, la comprendieran, hermano. Y eso, hermano, eso era lo que pasaba en Israel. Ahora Jesús le dice al joven, tú conoces los mandamientos, si eres israelita, tú conoces los mandamientos, ve y cúmplelos y serás salvo. Y al que joven le dijo, los mandamientos los he cumplido toda mi vida. Dice la palabra que Jesús lo miró y amó a ese muchacho, ¿verdad? Pero ahora dice, te voy a colocar en un camino un poquito más superior, poquito más poderoso, poquito más actualizado al orden de los tiempos en Cristo, en Dios, hermano. Y ahora Jesús dice, ok, ya cumple los mandamientos. Jesús lo amó porque vio que decía verdad. Era un joven que cumplía los mandamientos de Jehová. Pero ahora va y le dice, ahora escúchame, ve entonces, aunque tú ya los conozcas, conoces los mandamientos y tú cumples los mandamientos, ve y comienza a entregar tus riquezas a los pobres y ven y sígueme a mí y entonces entrarás al reino de los cielos. Y aquel joven se entristeció muchísimo porque era muy rico. Viró la espalda y se fue. La riqueza es un tema, hermano. La riqueza es un tema un poco contradictorio a la salvación. ¿Por qué? En una ocasión Jesús le habla a sus discípulos y le dice, no puedes tener dos señores. Uno era Jehová tu Dios y el otro era las riquezas. Y él dijo, o bien le sirves al mundo y a la riqueza, o bien, ¿qué pasa? Le sirves a Dios. O por lo contrario, amarás a uno y menospreciarás al otro. Necesitas concentrarte en Dios. Si quieres vivir en este mundo cómodamente, concéntrate en las riquezas. Pero sabes que vas a perder el alma y la vida eterna. Si tú logras o quieres vivir allá en el cielo de una manera sobrenatural, quieres vivir la vida eterna, quiero decir que entonces te olvides de este mundo y de las riquezas y te concentres en Dios, porque ciertamente, hermano, hay un llamado que te va a direccionar hacia esa meta. La meta de tu vida debe ser tu salvación, entrar allá a esa presencia de Dios y a su nombre sea la gloria. Aleluya. No sé si usted pueda, en el lugar donde usted está, levantar las manos y decirle al Señor, yo quiero esa meta, yo quiero luchar por esa batalla, por esa meta, quiero batallar, aleluya, adquirir esa salvación que yo quiero, que ni la riqueza, ni el mundo, ni los deseos del mundo, ni la vanagloria de la vida, nada en este mundo me pueda eclipsar, aleluya, eclipsar la bendición que tengo allá en los cielos y el llamado que Dios me ha hecho a mi vida. Vemos cómo este muchacho que ya cumplía los mandamientos, hermano, pierde la salvación por amor a las riquezas. Ahora vemos a otro hombre llamado Zaqueo, que también era publicano y también era cobrador de impuestos. Un hombre lleno de dinero, hermano, pero que de pronto siente una necesidad por Dios. Escucha que Jesús estaba en la ciudad y va a querer ver quién era Jesús, pero no podía verle porque era pequeño de estatura. Y él saltaba y saltaba, pero no podía verle. Ahora, él sabe que tiene un problema físico, era pequeño de estatura y la multitud no podía ver. No lo dejaba, ver quién era Jesús. ¿Y qué hizo Zaqueo? Corrió, dijo, ok, déjame ver una estrategia. Mi sentido, mi querer, mi disposición es la de conocer a Jesús. Y sabe, hermano querido, salió corriendo. Número uno, usted no va a atender al llamado de Jesús a no ser que usted conozca quién es Jesús. Si usted vive en una iglesia, o ha vivido toda su vida, o ha vivido parte de su vida siendo cristiano, pero todavía no conoce a Jesús, entonces Jesús le va a hacer llamados y usted no va a atender los llamados porque no conoce a quién le está llamando. No conoce el Dios poderoso que le está llamando. Por eso usted dice, ay, yo no puedo. Y hay mucha gente que toma justificaciones. Yo no puedo, yo no quiero, yo tengo que esforzarme mucho y no tengo la capacidad. Hay mucha gente que usa muchas justificaciones. Usted se acuerda de aquellos a los cuales el Señor le entregó sus talentos, sus dones. ¿Se acuerda? Hermano, los talentos. Ok, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Los dos primeros lo lograron invertir y multiplicarlos, pero el tercero, ¿qué hizo? Lo escondió. Y una de las cosas por las cuales lo esconde es, dijo, yo te conozco y yo sé que eres un hombre malo. Aquel hombre no conocía quién le había dado el talento. Lo estaba caracterizando como un hombre malo. Y Jesús no es malo.
Jesús nos ha dado la vida. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Gloria. Lo único que Jesús quiere es que cuando Él hace un llamado, usted atienda el llamado que Él te está haciendo. Amén. Y cuando Él te da algo, lo uses para su gloria. Amén. No se puede hacer de otra manera. Si caminas en el camino del Señor y Él entrega algo en tus manos, quiero decirte una cosa, hermano. Tienes el deber de usarlo para su gloria. Amén. No para beneficio tuyo, ni para beneficio, hermano, de algo lucrativo. Tienes que usarlo para la gloria del Señor, porque para eso te lo están dando a ti. Ahora, este hombre Zaqueo, él lucha por conocer quién era Cristo. Y brinca y no puede, pero sale corriendo y va a un árbol. Y él saca su cuenta, este es el camino por donde Jesús tiene que salir. Ok, me voy a adelantar a la multitud, voy a ir delante, aleluya, de la gente que van pegado a él, voy a caminar delante, voy a irme un poco más extendido, más afuera de lo que la gente está. La gente, todo el mundo quiere tocarlo, pero yo quiero conocerlo. Y Zaqueo salió y se subió a un árbol sicómoro. Y allí estuvo Zaqueo esperando hasta que pasó Jesús. No vamos a entrar en detalles. Cómo Zaqueo subió a ese árbol, que es un árbol inmenso. No sé si era pequeño de estatura, pero cómo él pudo subir a ese árbol. Tuvo que requerir de esfuerzo físico y de una voluntad inmensa para poder entrar arriba. Y esas cosas son importantes para que logres conocer a Cristo y lleves a cabo el llamado que Dios te está haciendo en este día, hermano querido. Ahora, cuando Zaqueo lo ve, Jesús, hermano, claramente mira hacia arriba y le llama la atención cómo un hombre pequeño como él logró subirse a un árbol tan grande. A ver si usted logra entender. La Biblia dice claramente que el reino de los cielos, hermano querido, es para aquellos que lo quieran. Número uno. Número dos, el reino de los cielos, hermano, es para los valientes. Número tres, el reino de los cielos, hermano, es para los que saben que están en pecado, pero están arrepentidos. Y el reino de los cielos es para los humildes. Y el reino de los cielos, hermano, es para las personas que ciertamente, hermano, quieren entrar a ese reino. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos, cuando miramos, ¿quién es el reino de los cielos? Si usted va a Mateo 5, allá en el sermón del monte, del sermón de la bienaventuranza, vemos como dice el Señor, para los misericordiosos, para los pacificadores, para los humildes, para los que lloran, para los de limpio corazón. Entonces, nos damos cuenta que tiene que haber una humildad. Tenemos que saber que somos pequeños, no grandes. Jesús le habla una cosa aquí a esta gente y le dice claramente, le dice, escúchame, el reino de los cielos no es para la gente grande. Jesús le dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo he venido a llamar gente enferma. En otra ocasión le dice, cuando sanó un ciego, le dice allá, oye, él fue sano porque él sabía que era ciego. Y hay gente que ven, pero que son ciegos también. Y los fariseos le dijeron, tú estás diciendo que nosotros somos ciegos. Y Jesús le dijo, no, si ustedes fueran ciegos, ahora ustedes verían. En otras palabras, cuando los discípulos quisieron ser mayores que otros, le dijo, escúchenme lo que les voy a decir. Eso hace la gente del mundo y los gobernantes de las naciones, pero no así entre nosotros. Entre nosotros, el menor tiene que ser el mayor. Aleluya. Y el que le sirve a todos ustedes. Aleluya. Ahora, Jesús llama la atención como un hombre tan pequeño, Jesús no averiguó si él era cobrador de impuestos, si era pecador o lo que él era. No, Jesús primeramente vio su estatura y dijo, un hombre tan pequeño, subido a un árbol tan grande. Y eso es una tipificación o un cuadro significativo de la condición de un hombre cuando viene a Cristo, hermano. Si venimos pensando que somos grandes, nunca vamos a entrar al reino. Tenemos que venir, hermano, sabiendo que somos pequeños. Amén. Y cuando entendamos que somos pequeños y estamos en el reino, rápidamente el reino de Dios se va a convertir. Dice la palabra de Dios, el reino de Dios es como ¿qué? Como una semilla de ¿qué? De mostaza que es sembrada, dice la palabra, y de pronto nace, crece y se hace como un árbol, ¿cómo?
frondoso, un árbol grande, ¿verdad? En el Salmo 91 dice claramente, haciendo referencia al propio Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, mirando a Dios como ese árbol fuerte, frondoso, hermano querido. Y dice la palabra entonces, ese árbol sicómoro representaba a Dios en ese momento. Y este hombre Zaqueo ni sabía lo que estaba haciendo, pero él corrió siendo pequeño de estatura y subió al árbol. ¿Para qué? Para poder conocer quién era Cristo. Yo no sé si hoy tú conoces quién es Cristo, pero si tú sabes quién es Jesús, sabes que para poder llegar a donde está Jesús tiene que ser pequeño de estatura. ¿Ok? Pequeño de estatura, humilde de corazón, siervo de Dios. Eso necesitamos entender para poder entrar al reino. Usted sabe toda la historia. Jesús lo invita, ven, desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Me llama la atención cómo también en este versículo dice la Biblia que este hombre, Alfeo, Leví, hijo de Alfeo, le invitó a Jesús a comer a su hogar, hermano querido. Dice la Biblia que en el versículo 14, y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y le siguió. Este hombre le sigue, y aconteció que estando Jesús sentado en casa de él, es decir, que este hombre, ahora Leví, invita a Jesús a entrar a su casa. Así como Zaqueo también invita a Jesús a entrar a su casa. Número 2, hermano, cada vez que recibas un llamado de Jesús, Zaqueo recibió el llamado de Jesús de desciende, desciende. Yo tengo que entrar en tu casa hoy. Es necesario que yo entre en tu casa. Ahora, este Leví no dice nada. Simplemente Jesús le dice, sígueme. Y Leví le sigue. Pero de ahí la Biblia no recoge nada más. Pero de ahí, este hombre Leví lleva a Jesús a su casa. Y es el paso que le sigue al llamado. Cuando Jesús te hace un llamado, usted deja que Jesús entre a su casa y abarque todo lo que usted tiene. Que Jesús entre en su casa, y no estamos hablando simplemente, aunque también de la casa física, de paredes y mampostería y todo lo que está aquí, hermano querido. No. Estamos hablando de la casa espiritual. Dice la palabra de Dios que usted necesita hacer de su casa un templo del Espíritu Santo de Dios. Hermano, por eso necesita santificar su vida. Pero ahora usted está recibiendo el llamado de Jesús y sabe, de pronto usted le va a decir, Señor, entra a mi casa. Amén. Siéntate a mi mesa. Amén. Come conmigo. Amén. La gente que hace eso, que invita a Jesús a entrar, hermano, ¿sabe qué le sucede? Rápido, en algún momento de esa instancia de Jesús contigo, de ese lugar de Jesús contigo, dice la palabra de Dios, el que me ama, el que ama a mi Padre, me amará a mí también, y los dos entraremos a su casa y cenaremos con Él y comeremos con Él y vamos a compartir con Él. Entonces, hermano, va a haber un vínculo familiar, va a haber una coinonía, una comunión estrecha, espiritual en aquel lugar. Recuerdo a los caminantes de Maús, que Jesús se les pega al lado y empieza a abrirle las escrituras, pero sus ojos estaban vedados, no sabían quién era el que estaba allí caminando, hasta llegar a Maús, donde le dijeron, Señor, no sigas, entra a mi casa. Amén. Hay una importancia decirle al Señor, entra a mi casa. No sé si tú estás allí y le puedes decir, entra a mi casa. No sé si tú estás allí y le puedes decir, Cristo, entra a mi casa. Aleluya, donde tú estés y estés mirando esto, yo te invito a que tú hagas un stop y le digas, Señor, entra a mi casa. Entra a mi casa, quédate conmigo, cena conmigo, porque si eso sucede, hermano querido, sepa que lo que le sigue a esta invitación que tú le estás haciendo a Jesús, hermano, lo que le sigue es que tus ojos van a ser abiertos y vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida. Hasta este momento no conocía, no sabía, tus ojos estaban vedados, tu vida estaba, aleluya, lejos de la revelación y de la comprensión, no solamente lógica, también la comprensión espiritual, hermano, de quién era Jesús específicamente. Pero ahora le dijiste, ven, quédate conmigo, entra a mi casa, entra a mi hogar, cena conmigo, anda conmigo, aleluya, dame la fuerza, dame lo que yo siento, todo te lo estoy
entregando a ti, Señor, lo que le sigue a eso es una revelación. Tus ojos se van a abrir como se le abrieron los ojos a los que iban camino a Emaús. Se le abrieron sus ojos y vieron a Jesús, hermano querido. Aleluya. Ellos claramente estaban tristes, pero ahora sienten una emoción, sienten un deseo. Claramente había algo que lo había puesto triste. Si algo que te está poniendo triste hoy, hermano, si estás hoy, hermano, abatido, estás estresado por asunto del coronavirus y de la gente que se está muriendo, deja que Jesús entre en tu casa. Si Jesús entra en tu casa y en tu vida da libertad, Jesús, para que Él haga, tus ojos se van a abrir y te vas a dar cuenta que estás protegido, que legiones de ángeles, aleluya, legiones de ángeles están contigo, que más son los que están contigo que los que están contra ti, que el coronavirus no te va a tocar, porque alrededor tuyo hay una cobertura de sangre, de poder, de autoridad, que te va a proteger, te va a guardar, te va a ungir y va a hacer que este tiempo pase en tu vida y vas a llenarte del poder de la gloria, para cuando llegue el tiempo de Dios, usted pueda estar preparado, aleluya, atendiendo al llamado de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y tú puedes decirle gloria a tu nombre. Gloria a Dios, santo. Si tú puedes decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú puedes decir alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Quiero decirte algo, hermano. Miren cómo este hombre, hermano, le fue dirigido el llamado a un hombre pecador. Este hombre era un apóstata de la religión mosaica. Este hombre era un traidor del pueblo judío. Sin embargo, Jesús pasó y que le hizo un llamado. ¿A quién se lo hizo? A un apóstata. Una persona que había apostatado la fe. Se había desviado a otro camino. No guardaba los preceptos y los mandamientos, hermanos, violándolos. Ahora Jesús se acerca a él y le hace un llamado a él. Le dirige el llamado a él. Y le dice, ven, sígueme, hermano querido. No solamente ese llamado fue dirigido a él. También dice la palabra, hermano, que este hombre trabajaba con los enemigos de Israel. Era un apóstata y trabajaba ¿con quién? Con los enemigos de Israel. Miren, como Dios, a veces no entendemos cómo Dios está haciendo. Lo voy a explicar. Lo que sucede, hermano querido, es que el Señor conoce los corazones, la mente, los pensamientos, las intenciones del corazón. Jesús sabía que este hombre era un hombre, hermano, necesitado de un toque de su presencia. Y a veces nosotros nos vemos y decimos, no tenemos la capacidad para atender al llamado de Dios. No tengo la sabiduría para atender al llamado de Dios. No puedo alcanzar las cosas que Dios me está diciendo que debo alcanzar. Creo que no puedo alcanzar las metas. Es algo que se me ha puesto bien alto y casi no puedo alcanzarlo. Ese, hermano, es el material que Dios usa, hermano, para usarte, valga la redundancia, como un instrumento de gloria. Aquella gente que dice, yo sí puedo, yo sí alcanzo, yo sí tengo. Rápidamente logramos entender, este todavía no está preparado, como Pedro, cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Jesús le dijo, voy a morir contigo, le dijo Pedro. Voy a morir contigo si fuera preciso. Después vemos a Pedro negando al Señor. Quiero decirte, hermano, si hoy te sientes incapaz, tienes todo lo necesario para que Jesús te haga un llamado. Si hoy la gente te ha tirado a un lado, escucha esto, y te han echado a un lado, aún en tu propia familia, tienes todo lo necesario para que Jesús te haga ese llamado. Por eso te digo en este día, hermano, atiende al llamado que Jesús te está haciendo. No digas más que no. No te ocupes en otras cosas que no sea en hacer crecer ese llamado en tu vida. ¿Por qué? Porque ciertamente si Jesús le hizo un llamado a un apóstol y también a un hombre que trabajaba con el enemigo, podemos decir un traidor, hermano, si Jesús se lo hizo a él y lo transicionó, hermano, de ser una persona así a un apóstol, entonces contigo, ¿qué no podrá hacer el Señor? Dios puede hacer cualquier cosa si tú lo dejas hacerlo en tu propia vida. Quiero que usted levante su mano al Señor y le diga, Señor, yo quiero ser ese instrumento de gloria.
Yo quiero ser ese instrumento de gloria.